Como tesis tenemos el derecho de la escuela como institución estatal a intervenir en la impartición de la ética y la moral en el sistema educativo. Como primer argumento tenemos la distinción entre ética y moral, permite delimitar las competencias, mientras la educación en el sentido de la rectitud y de la honestidad, en los principios morales universales de justicia y solidaridad, y en el respecto de los derechos humanos en función irrenunciable y deber moral de la sociedad global y de las escuelas públicas, la transmisión de un ethos o la formación ética en un determinado sistema de valores y forma de vida. En cambio, es deber y derecho reservado en principios a la familia, a los grupos o comunidades de pertenencia o libremente elegidos y a las escuelas confesionales que estos grupos puedan fundar para sí mismos y para sus propios hijos. Las escuelas tienen que promover la conexión y la transferencia de los valores fuertes de la familia y de las comunidades de pertenencia de los alumnos, culturales, religiosas, etc. Al orden de los principios universales de la moralidad, los derechos humanos y las normas de la convivencia democrática, trabajando en la articulación o el posible solapamiento para emplear la terminología de Rawls, de estas dos instancias diferentes pero complementarias de la formación ética y moral. Bueno, ahora les voy a explicar el argumento 2. La ética no es asunto meramente privado. Una educación eficaz en los principios morales presupone siempre alguna formación ética, que ordena el sentido de la propia existencia personal y le permite al individuo responderse a la cuestión existencial última de por qué es ser, en definitiva, moral. Sin valores fuertes, como explica Charles Taylor, ideales y modelos éticos de identificación, es difícil y también un poco irrealista esperar que el sujeto asuma en su conducta principios morales y mantenga unas actitudes y unas prácticas consecuentes. El argumento número 3 nos dice que la educación moral, que incluye los temas de la dignidad de la persona, de los derechos humanos y del valor moral de la democracia, como método para legitimar las decisiones colectivas, es el fundamento y el núcleo esencial de la educación moral y cívica. Bueno, teniendo en cuenta que los diferentes grupos étnicos, culturales, religiosos, etc., tienen derecho a vivir conforme a sus propias concepciones del bien, siempre que éstas sean razonables, es decir, que sean respetuosas de este mismo derecho frente a todos los demás. Entonces es indispensable el no tener una moral pública, ya que sin esta, igualmente vinculante para todos los miembros de la sociedad, además sin el respeto universal de los principios de justicia y solidaridad, toda convivencia humana civilizada se pondría en peligro y por consiguiente se afectaría al desarrollo de una convivencia civilizada en el entorno social. El argumento 4 es que la educación pública no debería adoptar, sin embargo, una orientación racionalista y agnóstica, que desconoce o disuelve las valoraciones y las creencias constitutivas de la identidad de los grupos humanos de pertenencia de los alumnos, sino que también tiene que ayudarlos a crecer desde ellos mismos en su propia identidad, pero tampoco puede adoptar e imponer las concepciones éticas de alguno de esos grupos, aunque sea el grupo mayoritario. El hecho de que la educación no debe intervenir de una manera compleja o a fondo en las creencias constitutivas de la persona no quiere decir que no fundamente o refuerce la propia identidad de cada estudiante, limitándose a no interponer ninguna concepción ética radical. Y con esto lo que se busca es que es una neutralidad del sector público estatal, lo cual no debe dejar por fuera cuestiones axiológicas a la mera subjetividad, sino una confrontación y una orientación racional de los principios de la moralidad pública, y tampoco significa reducir la ética a un asunto privado, separado de la vida social del ejercicio de la ciudadanía política. Contraargumento. Las opciones éticas sobre valores, planes de vida, modelos de identificación, etc., son elecciones profundamente personales o de grupos libremente adheridos a una tradición, y en este terreno la libertad de conciencia y las diferencias de las identidades deben ser respetadas como algo sagrado. Son decisiones personales. Este contraargumento se centra principalmente en el hecho de que siendo las opciones éticas y morales elecciones o temas profundamente personales, ya que las cuales deben ser respetadas como algo sagrado. La intervención
educativa estatal en algún momento puede sobrepasar el límite de la libertad de conciencia. Entonces, es independiente el hecho de que esto haga conscientemente o no, dado que es algo impredecible que sin querer se puede salir de las manos. Por ejemplo, en una institución pública la cual practique un credo religioso, se evidencia muchas veces que éstas sobrepasan la libertad de credo que cada persona tiene. Por ello, la mejor opción sería limitar la intervención educativa estatal en cuanto a la impartición de las concepciones éticas y morales. Visión y reflexión crítica de los principios éticos profesionales es muy relevante e indispensable en el proceso de formación de todo profesional universitario. Cuando la enseñanza se reduce al aprendizaje repetitivo de información declarativa y de códigos de conducta, se empobrece la posibilidad de una verdadera formación ética del futuro profesional. Con esto queremos decir que empleando por diversas entidades o instituciones a la hora de impartir la ética, es decir, muchas veces estas instituciones educativas toman como método de enseñanza la enseñanza repetitiva, y pues esta enseñanza de un contenido profesional resulta insuficiente y es poco motivante para nosotros los estudiantes. No conduce a la internacionalización de valores ni a la formación en sentido pleno de una ética profesional basada en principios y orientada por el sentido de brindar el máximo de beneficio a las personas y a la sociedad. Este enfoque no conduce al aprendizaje significativo ni tampoco fortalece la identidad del profesional en relación con este importante aspecto, pues no le aporta elementos para la toma de decisiones ante conflictos éticos en situaciones reales. Y ahora el contraargumento 3. No todas las éticas hablan el mismo lenguaje. Es obvio que todo discurso educativo es deudor de unos presupuestos éticos y antropológicos. Está orientado hacia unas determinadas finalidades o metas a conseguir. No hay discurso pedagógico neutro o indiferente. Pero todas las éticas no hablan el mismo lenguaje, ni tienen el mismo contenido y tampoco los mismos propósitos. Entonces, este contraargumento se basa en el minucioso cuidado que se debe tener para enseñar una ética, puesto que no todos tienen el mismo lenguaje, existiendo así un riesgo. Por ejemplo, la clase de ética que se debe implementar o impartir en instituciones educativas es aquella que tenga como compromiso temas como la justicia, memoria de las víctimas, la resistencia al mal, la compasión con el necesitado. Esta clase de ética es sustentada por autores como Ortega y Méndez, 1999, y se encuentra en los filósofos de la escuela de Frankfurt, y en especial en las obras de Levinas. Ahora, una ética que no se debería impartir sería la ética idealista de raíz kantiana, que pretende justificar e impulsar el comportamiento moral de los individuos desde la obligatoriedad de unos principios universales y abstractos, ajenos a todo contexto y a toda consideración subjetiva de un individuo, a toda reflexión o sentimiento que pueda poner en riesgo la objetividad y universalidad de esos principios. Conclusiones: en la primera de ellas podemos decir que es defendible el derecho de la escuela como institución estatal a intervenir en la impartición de la ética y la moral en el sistema educativo. Esto es porque la distinción entre ética y moral nos permite delimitar las competencias. Sin embargo, las opciones éticas sobre valores también son elecciones profundamente personales o de grupos libremente adheridos a una tradición. Y segundo, es que la ética no es un asunto meramente privado, por lo que las instituciones públicas no deberían impartirla. Sin embargo, hay instituciones educativas que toman como un método de enseñanza la enseñanza repetitiva, y pues esta enseñanza repetitiva de contenidos de ética profesional resulta insuficiente y es poco motivante para los estudiantes. Tercero, la educación moral, que incluye los temas de dignidad de las personas, los derechos humanos y del valor moral de la democracia como método para legitimar las decisiones colectivas, es el fundamento y el núcleo esencial de la educación moral y cívica.
Aún así, no todas las éticas hablan el mismo lenguaje, ni tienen el mismo contenido y tampoco los mismos propósitos. Muchas gracias.